vamos a ver juntos un vídeo que a mí me ha flipado bastante, que es de Adrián Díaz, que os lo recomiendo un montón. Es un experto brutal en el mundo de China. Vive ahí desde hace muchísimo tiempo y básicamente nos explica en su canal todas estas cosas que sabemos de China, pues en general son falsas, porque nos enteramos por aquí, al no saber chino ni nada, ni tener medios de comunicación, pues nos enteramos por lo que nos llega en la televisión y en los canales de YouTube y demás, y que estamos muy mal informados. Bueno, pues maravilloso que haya gente que vive ahí y que quiere compartir con nosotros esa otra visión para ya, con todas las visiones que tengas, agitas tu cerebro y te quedas con tu coplilla. Así que mirad los vídeos si os interesa el tema de China, sobre todo, pues por ejemplo cuando nosotros decimos aquí que vamos a ser todos cibercomunistas chinos, no sería en su opinión seguramente una palabra correcta, sería en lugar de comunismo autoritarismo, entonces seríamos ciberautoritaristas chinos. Bueno, incluso esas cosas pues las intenta desmentir un poco, yo qué sé, como no estoy ahí, pues cualquiera sabe. Pero nos vamos del jardín de la polémica de China sí, China no, comunismo, autoritarismo, y nos quedamos con el vídeo que hasta ahora más me ha gustado, que es Vengo del futuro. Así veo el futuro desde China. Nos habla de cómo la evolución del ser humano en cuanto a inventos, en cuanto a tecnologías, está cogiendo un ritmo absolutamente vertiginoso. Ahí tenéis el enlace en la descripción por si lo queréis ver en otro momento. Me vas a perdonar, Adrián, pero te voy a poner de momentico al 1.25 y vamos a por ello. Existe un concepto que hace muchos años que llevo desarrollando en China y os quería explicar en este episodio. Pero para llegar a él, dejadme que os hable de otro que es necesario entender antes, que no es mío, lo desarrolló Tim Urban, un verdadero influencer, y él hacía un cálculo. Imaginad que pudiéramos ir con una máquina al año 1750 y tomamos a un ciudadano normal de aquella época y nos lo traemos al presente, a 2015, que es cuando él expuso esta idea. Y observamos cómo reacciona. Claro, él vería cápsulas que se mueven a toda velocidad por los caminos, por no hablar de los que vuelan como pájaros, nos vería hablando con los muertos, o al menos siendo capaces de verlos y oírlos, cuando viera una película o escuchara música de gente que lleva varias décadas muerta. En fin, no vería evolución, vería hechicería. Y si diera con un TikToker bailando reggaetón, probablemente intentaría realizarle un exorcismo, porque eso es el mal. Bien, para Tim Urban, las palabras sorpresa, alucinación, impacto, etc., no son suficientemente descriptivas. Él piensa que ese hombre podría morir del shock. No sería capaz de asimilarlo todo. Ahora bien, si él intentara hacer lo mismo, si lo devolviéramos a 1750, le dejáramos una máquina del tiempo ahí y él dijera voy a hacer que alguien viva el mismo shock que he vivido yo, y se fuera al año 1500 y recogiera un tipo de allí y lo llevara a 1750, la decepción sería enorme. Porque ese ciudadano de 1500 vería cierta evolución en medicina, instituciones, etc., pero básicamente una cotidianidad parecida. El transporte, las comunicaciones, el día a día de los ciudadanos no le sorprendería demasiado. La pregunta entonces es cuánto atrás en el tiempo debería irse este ciudadano de 1750 para atraer a alguien que entrara en shock en ese año, en 1750. Según Tim Urban, probablemente se debería ir hasta el año 12.000 a.C., antes de la revolución agrícola, de las primeras ciudades, etc. Ahí sí sería algo similar a lo que experimentó nuestro primer viajero en 2015. Ese individuo del año 12.000 a.C. en 1750 vería una tribu evolucionada, una sociedad compleja, ya no son cazadores-recolectores, vería edificios majestuosos como catedrales, armas sofisticadas, el intercambio monetario ni siquiera lo llegaría a entender, las hojas de árbol apiladas que los humanos de 1750 miran fijamente y graban con algún tipo de rama, una locura. Bien, y si le dejamos la máquina a él, ¿cuánto debería retroceder ese cazador-recolector para conseguir el mismo efecto? De nuevo, según Tim Urban, más de 100.000 años. Para quedar en shock con el lenguaje, con el dominio del fuego, aunque ahí tengo mis dudas, no creo que eso fuera tan chocante, eso sería lo equivalente a educar a un niño. Creo que ya no hay un punto anterior, porque más atrás trataríamos ya con animales, simplemente no tendrían intelecto, ni siquiera para interesarse en lo que les intentamos enseñar. En cualquier caso, aceptemos la idea. Dejamos a Tim Urban y nos quedamos con los números. Menos 100.000, menos 12.000, 1750, 2015. Fijaos en la evolución. Es lo que el futurista Ray Kurzweil llama la ley de rendimientos acelerados de la historia humana. Kurzweil en 2015 predijo que en 2030 tendríamos unos cambios para los habitantes de 2015 similares a los que vivimos entre 1750 y 2015. Fijaos, si juntamos todas estas cifras en años de distancia, primero tenemos un salto de 88.000 años, después de 13.750, después solo de 265, y no tengo suficientes conocimientos en análisis de series numéricas para calcular la siguiente cifra, pero sí tengo tecnología para hacerlo, inteligencia artificial que por ejemplo Kurzweil no tenía en 2015. Y, según la IA, analizando esta serie de números, el siguiente cambio se daría en menos de 10 años, es decir, durante 2024. De hecho, es seguramente lo que estamos viviendo. 2024, ese siguiente super salto. Con la inteligencia artificial, que me sorprende lo desconectada que está la gente, pero sí, a mí me explota la cabeza con lo que ha evolucionado en 3 o 4 meses. No quiero ni imaginar lo que se viene en un año y medio.
Todo esto, claro, teniendo en cuenta que los números de 1750, menos 12.000 o menos 100.000 los hemos cogido un poquito al azar, son completamente subjetivos. También tengamos en cuenta que cuanto más pequeño es el periodo de tiempo, más puede estar afectado por un evento, una guerra mundial, o como es el caso en estos 9 años, una pandemia de 3 años. Y por supuesto también consideremos que a las IAs todavía les falta mucho en cálculo numérico. Seguramente un matemático me daría un número más exacto. Da igual, lo importante es el concepto. Pensad también que podemos dejar volar mucho la imaginación y seguir calculando. El siguiente gran cambio que nos haría estallar la cabeza después de este salto de 9 años se daría en 0,3 años, es decir, en 4 meses. El siguiente ya se daría en días y el siguiente ni tan siquiera en horas, se daría en minutos. Parece imposible, pero hay muchos ejemplos que nos muestran no que vaya a pasar, en este programa no hacemos adivinación, pero sí de que existe la posibilidad de que ocurra y vale la pena como mínimo considerarlo. Absolutamente demencial, imagino que os parecerá tan alucinante como a mí, súper interesante este concepto por el cual las tecnologías van avanzando, pero va de una manera exponencial y ese cambio radical para las sociedades, para los individuos, cada vez necesitamos menos tiempo para que se produzca. De momento, desde los animales a pues las primeras tecnologías que teníamos, después ese salto brutal a los 1700 y luego ese salto ahora a los coches y demás, pero cómo va cada vez más ese salto produciéndose en menor tiempo. Por lo tanto, ahora pues nos decía incluso que en 2024, quizá por la inteligencia artificial, vamos a tener la siguiente nueva super mega revolución que nos deje a todos loquísimos. Es posible. Cosas a tener en cuenta para mí. El problema del embudo. Rodri, ¿qué es eso el problema del embudo? Es verdad, según esta teoría, que cada vez esos saltos tecnológicos son mucho más exponenciales, pero también me ocurre que creo que el cerebro humano, de momento, hasta que no mejoremos el hardware del cerebro, porque sí, digamos que la inteligencia artificial te está mejorando el software muchísimo, pero va a llegar un momento que es que esto puede procesar a tantísima velocidad y puedes asimilar tantísimos libros y puedes asimilar no sé cuántas, sí, pero el cerebro humano tiene una limitación y al final es con lo que estamos procesando todo. Por lo tanto, esto lo escuché en su día con el show de Joe Rogan, pues se produce un efecto embudo en el cual, por muy rápido que quieran ir las cosas, pues el cerebro humano va a la velocidad que va asimilando. Por lo tanto, yo creo que ahí hay un freno. O sea, no puede ir luego la cosa evolucionando en días y en minutos y en segundos y no sé qué, porque ponemos el freno en la capacidad de asimilación del cerebro humano de las cosas. Por otro lado, la capacidad de asimilación de las sociedades de esos cambios. Porque sí, es un cambio brutal las carreteras y los coches, pero desde que aparece el coche hasta que se desarrolla, pues imagínate si tiene que echar la gravilla en el suelo, esperar que enfríe, pintar luego las líneas. ¿Qué pasa? Que igualmente ahora, aunque tengamos nuevos inventos, espérate tú hasta que lleguen los materiales, hasta que consigamos los permisos, las licencias y lo podamos hacer. Así que también embudo entre la parte de lo que podría exponencialmente ir hacia adelante y lo que por materiales, por cerebro humano, podemos asimilar y crear y desarrollar a esa velocidad. Por otra parte también, y para que te tranquilices, es que me agobia, Rodri, porque todo esto va rapidísimo y que pare en el mundo, que me bajo. Tranquilidad, porque sobre todo si estás en España, yo creo que esto va muchísimo más despacio, que me perdonen los funcionarios que trabajan durísimo, pero pues esa cultura de la administración pública gigante, de los gobiernos robándote con los impuestos todo, para luego pues ir repartiéndolo entre sus amiguetes y todo eso impidiendo el desarrollo tecnológico y la adopción de todas estas tecnologías. Es decir, por mucho que tengamos en España tecnología maravillosa, que ya tenemos blockchain, Bitcoin, inteligencia artificial, básicamente, aunque tengamos la posibilidad del desarrollo tecnológico en España fenomenal y exponencial, pues tranquilidad. Tranquilidad porque al ritmo funcionarial... Paco, Sí, dime. que hay que conectar la inteligencia artificial. ¿Lo qué? ¿Qué es eso? Que hoy juega el Madrid con el Barça y que si este partido político y el otro, ¿y a cuál vas a votar tú, mamarracho? Venga, pero ¿lo implementamos o no? Bueno, habrá que hablar con los sindicatos, con el sindicato del crimen y con la patronal. Ponle que como venía San Isidro ahora, me quedan 200 días libres, pues ya el año que viene. Así que mantengamos la calma. Crecimiento exponencial, pero en mi opinión, pues las dificultades que hay del embudo cerebral de asimilar las cosas y luego determinados países donde tenemos las legislaciones que tenemos, las regulaciones que tenemos y las pocas ganas de trabajar. Pues tranquilos, que esto sí, pero a su ritmo. Genial, concepto brutal que hemos aprendido. Crecimiento exponencial, tecnológico, esos saltos, como mola esa máquina del futuro, cuánto nos tenemos que ir atrás para ver un cambio radical en las sociedades. ¿Qué más cosas nos cuenta Adrián Díaz
¿Cuál es el concepto que os quería transmitir y que llevo desarrollando casi desde que llegué a China? Me di cuenta que en el pasado evolucionábamos de manera más o menos lineal, hoy lo hacemos en paralelo. Me explico. Antes los inventos se colocaban unos encima de los anteriores. Es decir, alguien descubría que con una piedra podía hacer más daño a sus rivales que con sus manos, y como se apareaba más, pues la piedra se instauraba. Después alguien cogía una rama, un palo, y conseguía doblegar a la espalda plateada del pedrusco. El palo era una evolución. Quien afiló la punta del palo y se dio cuenta que no solo podía golpear, sino usarlo para atravesar el cuerpo de sus rivales, encontró un elemento diferenciador, una evolución. En cuanto afilaron más los palos, descubrieron que eran arrojables, lanzables, y eso te permitía eliminar rivales antes del combate cuerpo a cuerpo. Y de la lanza pasamos a las flechas, en fin. Esto pasaba hace 20.000 años, pero también ayer por la tarde, cuando descubrimos la pólvora para jugar y automáticamente la hacemos evolucionar como arma. En el argot cripto diríamos que la evolución ha sido una cadena de bloques. Cada vez que la humanidad descubre algo, ya no puede descubrirlo, olvidarlo, como nos gustaría hacer con las armas nucleares, no. Una vez descubrimos algo, colocamos un nuevo bloque inalterable en nuestro conocimiento y los siguientes actuarán usando toda esa sabiduría anterior. La famosa frase, somos como enanos a hombros de gigantes. Bien, mi tesis es que el cambio más disruptivo que vivimos hoy es una metadisrupción. La disrupción de hoy no es el nuevo invento que nos hace evolucionar, la disrupción de hoy está en cómo evolucionamos. Ya no estamos en un blockchain, estamos en un parallel chain. Es decir, inventamos a tal velocidad que ya ni siquiera nos basamos en el conocimiento anterior para ello. Innovamos sin saber lo que innova el de al lado. Las tecnologías crecen en paralelo sin compartirse información, en ocasiones por desconfianza, en otras simplemente por falta de tiempo, porque la evolución se nos ha ido de las manos, porque la velocidad de crecimiento es incontrolable. Incontrolable ya no por las personas o por las empresas, incontrolable ni siquiera por los gobiernos. Vemos que un invento relativamente reciente como es Internet desborda la capacidad normativa de los estados y llega la inteligencia artificial que es infinitamente más potente que el cambio que ha supuesto Internet en nuestras vidas y que va a explotarnos la cabeza en mucho menos tiempo. ¿Y qué pueden hacer los estados? Pues comprar palomitas y poco más. Esto tiene cosas positivas y negativas. Hay solapamiento de investigaciones, quizá, redundancias, pero a la vez vivimos en el mayor momento de creatividad de la historia, solo superado por el inmediatamente siguiente. Y el debate de hoy es si debemos dejar libre esa anarquía de pensamiento, corriendo el riesgo de que se solapen investigaciones en paralelo, dilapidando recursos, o que se dirija todo desde un ente planificador, corriendo el riesgo de que éste descarte, por error, proyectos interesantes. La idea aquí no es explicar que todo va a evolucionar muy rápido, eso ya lo sabemos, ya nos lo dicen todos los gurús. En lo que quiero centrarme es en esa idea de crecimiento en paralelo, parallel chain o bloques independientes. Si habéis entendido los ejemplos anteriores, o que los carros de caballos fueron sustituidos por coches, los barcos de vela por barcos de vapor, hoy un invento no es sustituido por otro mejor, un upgrade. Puede ser, pero lo más interesante es que puede ser sustituido su uso social por otro concepto que nada tiene que ver con una evolución de lo anterior. El ejemplo que pongo siempre, basado en mi experiencia y el shock que me supuso, el concepto fundamental de este episodio es un caso real de hace algunos años. Visitamos una empresa que investigaba una nueva solución GPS absolutamente disruptiva, un nuevo software que mejoraría sensacionalmente nuestra experiencia en la conducción, y en la siguiente fábrica que fuimos a ver estaban desarrollando su versión del coche autoconducido, que no era una evolución de la conducción humana asistida por GPS, era directamente una sustitución del concepto de conducción. A esto me refiero. No estaban ganando a la empresa anterior gracias a inventar un producto más avanzado, estaban directamente dejando obsoleto el concepto de conducción y todas las investigaciones que estuvieran intentando mejorarlo. Esto se puede percibir en prácticamente todo tipo de industrias. Hay tecnologías que se están desarrollando hoy que no es que vayan a ser sustituidas por una mejor. No se trata de quién llega primero a ese nuevo punto crítico en la evolución, es que directamente van a quedar inservibles porque otro nuevo invento en otra dirección va a dejar obsoleta, inservible su propuesta. Y alguien podría decir, esto ha pasado siempre. Mientras había marinos intentando optimizar el cabotaje en África para poder llegar a Asia cuando el Imperio Otomano nos bloqueó Constantinopla, en España planeamos disruptivamente llegar a las Indias por el Atlántico. Sí, el problema no es que existieran o no ideas disruptivas, eso siempre ha pasado. El tema es que antes ocurrían tan lentamente que daba tiempo a beneficiarse unas de otras, a complementarlas o a implementarlas por encima como una cadena de bloques. Entre un viaje y otro a las Indias pasaban meses, cuando no años. No se reunían los exploradores de aquella época en una taberna todos los días con cientos de nuevas invenciones aplicables. Se reunían cada ciertos meses, en ocasiones sin nada que contarse. Es curioso como en la era de la información pensaríamos que teniendo todo el acceso a esa información estamos más informados que nunca. En números absolutos tenemos infinitamente más información que los tipos más informados del siglo XV, pero en números porcentuales nunca hemos estado tan desinformados con respecto a la información existente. Vale, vamos por partes, vamos a ponerle ahí un poco de freno. Teníamos de entrada el crecimiento de la tecnología exponencial, como la gente fliparía si fuera de un momento al otro en el espacio-tiempo. Después nos vamos con esta idea de Adrián del parallel chain.
sea, básicamente donde ya no están unos inventos sucediendo a los siguientes, sino que cada uno está, por un lado, sacando una aplicación para desarrollo de vídeo, el otro está sacando otra aplicación para desarrollo de vídeo, no se conocen, no tienen nada que ver, el uno lo está intentando de una manera, el otro de la otra, pero es que hay otro que ya directamente ni uno ni lo otro ni lo demás allá, que ya es, le pides lo que te haga y te lo va a hacer solo. Inventos, tecnologías que se van desarrollando paralelamente sin verse afectados el uno con el otro, sin ser una mejora de la anterior, sin ser una evolución de la anterior, a lo mejor siendo un concepto totalmente diferente. Esto es lo que está ocurriendo ahora y nos vamos con el siguiente concepto, que es que a pesar de tener muchísima información ahora mismo, estamos porcentualmente muy desinformados, porque ahora la cantidad de información que hay a nivel mundial a la que podemos acceder con internet y con los ChatGPTs y compañía, pues es brutal. Pero ¿cómo podemos asimilarla? Volvemos al efecto del embudo, a la limitación humana para procesar siquiera toda esa información. Veamos algunos ejemplos. Cuando éramos pequeños, todo el mundo había visto todas las películas del momento, habíamos escuchado todas las canciones exitosas. Hoy es literalmente imposible. Lo mismo para TikTok. Si se suben 3.000 millones de minutos de vídeo al día, solo en TikTok, si le dedicáramos una hora al día a TikTok, de media, todos los días de nuestra vida, ojo porque no es poco, todos los días, estemos enfermos, de viaje, el día de nuestra boda, todos, tardaríamos 137.000 años en ver todo lo que se ha emitido hoy en TikTok. Tanto se puede subir a TikTok y lo voy a petar en TikTok. Pero si se suben millones y millones y millones y millones de horas de contenido en TikTok en un solo día, 137.000 años tardaríamos en ver todo el TikTok de un solo día. Pues ahora imagínate con todo lo demás. ¿Quién está trabajando? ¿Quién está haciendo algo útil en la vida? Y ahí veíamos pues la ventaja que podemos tener, la gente curiosa, la gente que nos estamos asomando a esta locura, a decir, venga, vosotros entreteneros con todas esas cosas que nosotros intentaremos sacarle partido. ¿Pero cómo? Nos da ansiedad, porque vemos cómo efectivamente hay tantísima información a la que nunca llegaremos ya. No nos cabe en el cerebro todo. ¿Cuál será la solución en el futuro? ¿Y qué queremos? Nos dice también muy interesante aquí Adrián, que todo el mundo open source pueda hacerlo, pueda ir en paralelo descubriendo inventos. O necesitamos una regulación. Papá Estado te dirá cuándo puedes y cuándo no puedes. Pero si no podían controlar internet, ¿podrán controlar la inteligencia artificial? Cuéntanos, Adrián, que vienes del futuro. ¿Qué va a pasar? La idea no es enfatizar que se están creando muchísimas cosas. La idea de este episodio es que veamos lo que significa la evolución en paralelo, que rompe esquemas y no nos permite prepararnos para defendernos, para mantener nuestra posición como emprendedores, como trabajadores o simplemente como seres humanos. Hay una explosión de servicios y productos que no son una evolución de lo anterior, sino que dejan obsoleto el concepto anterior de uso de los productos previos. Otro ejemplo que he usado anteriormente en mi canal ha sido en referencia a la robotización y cómo estas van a variar el mapa de clústeres productivos a nivel mundial, ya que durante siglos el comercio ha sido un equilibrio distancia-coste. Cuánto me alejo para producir barato versus cuánto me acerco para servir rápido. Y seguimos pensando que los clústeres de producción baratos serán sustituidos por otros más baratos. Por eso mucha gente piensa que India será la próxima China, porque nuestro nivel de conciencia no es capaz de salirse del esquema actual. Lo único que es capaz de imaginar es una evolución de la realidad presente y no que lo que se viene no es una mejora del sistema actual, sino una sustitución del mismo. Esa es otra. ¿Cómo va a afectar todo esto a las empresas y a la producción y demás? No, ahora mismo es genial porque en China es mano de obra más barata y el producto es más barato. A lo mejor de ahí nos iremos ahora a India, donde será el producto más barato y la mano de obra más barata. Pues no, nos va a comentar Adrián cosas interesantísimas, como por ejemplo que quizá el siguiente paso no tiene que ver con ese coste, sino en este caso con lo que tiene que ver en un primer momento puede ser con los países donde te cobren menos impuestos. ¿Qué puede pasar? Que tú te quieras ir a uno de esos países que a lo mejor te cierran las fronteras y te dicen no, tú aquí ya no nos puedes aportar nada, tenemos dinero para nosotros de sobra, y incluso se prohíba en un momento dado la inmigración, el turismo en algunos países. Necesitaremos 2 pasaportes, ¿será esa la clave para el futuro? ¿Nos tenemos que preparar así? Lo vemos. Por eso, en episodios anteriores explicaba que si básicamente los grandes costes para la producción industrial son materia prima, mano de obra, energía e impuestos, partiendo de la base de que los precios de la energía y la materia prima son o deberían tender a ser más o menos iguales en todas las partes del mundo, el gran coste de producción hasta ahora era la mano de obra, pero si sustituimos la mano de obra por esa automatización, el coste marginal diferencial pasa a ser el sistema tributario. Y por tanto, por poner un ejemplo muy gráfico, provocador, cuando las fábricas intenten colocarse lo más cerca posible de sus mercados de consumo, estas nunca volverían a países como España o como Francia, donde lo que planteamos es cómo grabar a los robots, cómo hacer que paguen seguridad social esas máquinas que han sustituido a nuestros trabajadores, sino a países como Suiza.
Y quizá alguien con un nivel de conciencia superior pueda pensar que el que ve a Suiza sustituyendo a China porque ya no se va a priorizar la mano de obra barata, sino la tributación, no tiene la mente suficientemente abierta como para entender que el siguiente gran cambio disruptivo será la autoproducción a través de impresoras 3D, para el que ya no será importante el debate sobre los impuestos, sino la logística. Al final ya ni ese es el debate, autoproducción, y por lo tanto ya olvídate de dónde están los productos, la mano de obra barata, los costes, y olvídate incluso de lo que te quieren grabar con impuestos. Cuando me preguntan qué activo le dejaría a mis hijos como herencia, los que quieren tener la mente suficientemente abierta como para creer en el Bitcoin, les suelo responder que les dejaría una educación basada en el espíritu crítico y al menos un par de pasaportes. No intento sabotear la discusión, intento pensar fuera de la caja. Educación basada en espíritu crítico, 2 pasaportes y Bitcoin, nos dice Adrián Díaz. Porque una idea que he ido desarrollando en estas 2 décadas de viajes es que en algún momento no nos dejarán viajar. De nuevo, no es una evolución del turismo, es una sustitución del turismo, basado no tanto en nuestras preferencias, sino en las preferencias del país receptor. Y debo admitir que cuando hablé esto por primera vez jamás pensé que los estados lo aplicarían tan rápido como lo hemos visto durante la pandemia. Nunca pensé que los estados serían capaces de cerrarse completamente de forma inmediata y sin apenas protesta social. No, mi análisis iba más centrado en el enriquecimiento de todos los países gracias a la robotización, inteligencia artificial, etc. Y si todos somos ricos, ¿por qué iba a compartir mi país? Alquilarte un pedacito de acera mirando a la Alhambra o a la Sagrada Familia si no tienes nada que ofrecerme. O mejor dicho, si lo único que puedes ofrecerme es dinero. Si todo plan se mide desde los criterios de deseabilidad y factibilidad, lo que estaba en duda en todo caso en mi teoría era su factibilidad. Ahora ya sabemos que es factible, técnica y logísticamente. Quedamos pendientes del momento en el que sea, por desgracia, deseable. Y ahí veremos, si no hay otro cambio disruptivo superior, las ventajas del que tiene 2 pasaportes por encima del que tiene propiedades en 2 países, pero no puede moverse entre ellos. No nos podemos centrar solo en planear el mañana, pero sí me sorprende la escasa planificación del ciudadano medio. En fin, mucho para debatir aquí. El problema es que ya no hablamos del mundo que le dejaremos a nuestros hijos o a nuestros nietos, hablamos del mundo en el que tendremos que vivir y trabajar, los que tenemos menos de 40-50 años, es decir, no estamos teorizando sobre coches voladores en el siglo XXII o si colonizaremos Marte, estamos intentando prepararnos para entender cómo será nuestra vida durante nuestra etapa laboral. Imaginad los chavales más jóvenes. Nos tenemos que preparar para el futuro, todo esto va a llegar, obviamente no vemos una bola de cristal, no vemos cómo pasará, pero esto está ahí. Todavía siguen enseñando a la gente a escribir a mano, pues te vas a esos momentos iniciales que hemos visto, te voy a enseñar filosofía, y dices tú sí, filosofía enséñame, pero enséñame a cazar y a sembrar. ¿De qué me sirve ahora que me enseñes caligrafía? Sí, no la voy a utilizar en absoluto si ya estamos ahí con esos robots. Nos tenemos que, sin agobios, preparar para el futuro. Quizá planificar un poquillo según por dónde crees que van a ir las señales. Necesitamos un plan B, un plan Bitcoin. ¿Te crees que esto no te va a afectar a ti? ¿Que esto será para dentro de 3 generaciones? No, todos estos cambios van a ser en nuestras vidas. No te digo ya nada la de nuestros hijos o nietos. Estamos haciendo ahí es una gestión de riesgos, algo que en la mayor parte del público ni se plantea. Hace 10 o 20 años, las personas que creían avanzarse Gestión de riesgos, tenlo en cuenta. a las discusiones futuras se planteaban cómo protegerse ante un posible fallo del sistema público de pensiones. Hoy ese debate me parece completamente obsoleto, es demasiado básico, y probablemente los debates que tengamos hoy queden obsoletos en unos pocos años, esperemos ojalá que no sea en unos pocos meses. Y me despido hoy con un proverbio chino que muestra muy bien esa idea de tomar acción, tomar las riendas de nuestra existencia en lugar de simplemente quejarnos por lo que nos sucede, por lo que otros deciden hacer con nuestra vida. Es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad. Es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad. Gracias, Adrián, interesantísimo canal. Como te digo, a seguirlo todos, a ver qué nos cuenta cada día en sus vídeos. Y esto está aquí, esta tecnología está aquí. Bueno, yo ya voy pasando la fase del agobio, ya me voy tranquilizando, ya vamos viendo poquito a poco en los programas por dónde van los tiros y te quitas la ansiedad, ¿cómo? Sabiendo que no puedes estar al día, que es imposible, que ni aunque dedicaras todo tu día entero a seguir la actualidad, ya sea cripto, ya sea de inteligencia artificial, ya sea de cualquier campo, te puede dar igual la imposibilidad que tienes de acceder a toda la información que tenemos. Por lo tanto, pues también da calma el decir, bueno, pues dentro de que no voy a poder sabérmelo todo, porque es imposible, de hecho, me sé un 0,000%, bueno, pues dentro de eso, a ver si sé un poquito más que los demás, y eso me permite planificar un poco hacia el futuro con inteligencia, no con lo que dice el rebaño, que esto siempre se ha hecho así. Sí, pues ya verás cómo lo sigas haciendo así, lo que te va a pasar ahora con todo este cambio exponencial. Seguimos aprendiendo en Fun on the Ride, salud, dinero, amor, la fiesta en paz, criptomonedas a tope y lo mejor está por llegar. Recordar, felicidad y salud. Así que a la calle todo el mundo a disfrutar. Te puede destruir. That's the fun on the ride.